Buenos días, buen domingo a todos ustedes resacosos, asquerosos y jóvenes. Y los que no están resacosos, bueno, tendrían que haber salido. No, mentira. Bueno, ya terminaron el primer parcial. Estoy para química 21, que voy especialmente, pero va a servir para cualquier materia, digamos, que contengan ejercicios o tengan que ver gases ideales. ¿Sí? Ideales, no reales. Reales, si alguien quiere, lo hace otro video, pues son otras fórmulas. Así que bueno, yo traje ya preparado de antemano, porque ahora cada vez estoy más pro, eh, una mini hojita de fórmulas para gases específicamente, donde la primer fórmula y la única de esta cabilla es la de gases ideales. Yo ya me puse específicamente qué es cada cosa y en qué unidad tiene que estar. Y de paso le agregué las conversiones ya ahí, o sea, todo en uno directamente, ¿sí? Y ese color es porque es bonito. Y atrás me puse un par de ecuaciones para la parte de mezcla de gases. Ahora vamos a ver todo igual paso a paso. Y nada más. Me puse la densidad como repasito, pero bueno, sepan que esto es para ustedes. Sí, bueno, después en todo caso le sacaré foto a las hojas que voy haciendo de fórmulas y bueno, y las voy dejando ahí por si quieren inspirarse. Así que bueno, tengo la voz media bleh, porque tuve ayer un Super 15 y bueno, nada, tomé frío. Así que cualquier cosa, si no se entiende bien o si hablo muy bajito, me dicen, ¿ok? Así que bueno, vamos a arrancar. La primera parte de esta clase de hoy va a ser medio teórica, explicando las fórmulas, esas cuestiones. Y después vamos a hacer un par de ejercicios. Y voy a hacer, los ejercicios los voy a sacar de segundos parciales del Altillo, de Química de UA 21. Hay de 2018 de segundo parcial. Por ahí voy a chusmear los finales. Porque bueno, si tiene de gas aprovechamos eso, ¿sí? La cosa es hacer un ejercicio para ver. Así que bueno, hola a la gente que está mirando esto en vivo. Como estoy hablando sola a un celular, no me molestaría si quieren interactuar, charlar, contarme de qué carreras son, cómo se llaman, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ir arrancando. Cualquier duda que haya surgiendo, lo comentan, yo lo miro y listo, ¿ok? Espera que... Ay, Marcelo, qué dulce, nene. Oh. Ay, no me sale la voz así cortada. Gracias, qué dulce. Bueno, me alegro que te haya servido. Y ahora, bueno, sabes que para el segundo puedes prepararte con todo. Vamos a arrancar, amiguitos. Bueno, el tema de hoy es gases. Y los gases tienen un capítulo, digamos, particular, tanto en la química como en la física. Muchos dicen, pero esto me lo tomaron en biofísica. Sí, 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 ya sabemos. Tranquilo, emoción. Entonces, el tema de gases es particular porque, como sabrán del capítulo 0 de química, es un estado de la materia, un estado de agregación. Bueno, hay cosas que no voy a escribir. Estoy escribiendo pero la hoja está muy en blanco, pero... Pues si tengo que escribir todo voy a tardar 1000 años, ¿sí? Entonces, es un estado de agregación de la materia, es una forma en la que se van a organizar los átomos, moléculas, iones no, porque iones ya sería un plasma, pero particular, ¿sí? Se caracteriza dentro de los 3 estados de agregación que ustedes vieron. ¿Se acuerdan que teníamos sólido, líquido y, bueno, nuestra estrella de hoy, gaseoso? Me parece que esta fibra no es el mejor. Es una punta medio pincelosa, así que voy a agarrar otro, permiso, este. El tema de esto, sí, una diferencia grande que vamos a tener que tener en cuenta, no sé si escucha una construcción de fondo, bueno, hay una construcción de fondo, es el tema de energía, ¿sí? Entonces, nosotros como medio repaso vamos a hacer una cajita para cada uno, que esto vendría a ser, imagínense ustedes que son Ant-Man, bien, y bajan a nivel, no a nivel subatómico, porque ya sabemos que se cagan las cosas, sino que a nivel atómico. Atómico, bien, y tienen la capacidad de mirar las moléculas. Pueden ver cómo están, oh, qué loco, bien. Entonces, en un compuesto, en una sustancia sólida, lo que ustedes verían, como bien recuerdan, claramente, porque vieron el primer parcial y se acuerdan de fuerzas intermoleculares, ¿no? Sí, bueno. Como bien recuerdan, las moléculas, los sustancia va a estar bien empaquetada, ¿sí? La distancia entre cada partícula va a ser mínima, va a estar muy cerquitas. Y nosotros acá teníamos que las fuerzas intermoleculares
pero eso es de primer parcial, sí, todo está relacionado. Llámense puente de hidrógeno, llámense dipolo-dipolo, llámense iónica, bueno, iónica no, pues no es intermolecular, pero bueno, se entiende. Llámense London, son máximas. Bien, ¿por qué son máximas? Bueno, no, ¿por qué? El hecho de que sean máximas es lo que justifica que las moléculas están tan cerquitas y tienen el tiempo y la energía necesaria y las ganas para estar bien pegados, ¿ok? Entonces, eso por parte del sólido. Recuerden que tenían su propia forma, no le chupaba un huevo si estaba en un recipiente o no. Y bueno, es lo que vemos cotidianamente como sólidos, ¿bien? Ahora, pasemos al líquido. En el líquido no era muy distinto al sólido, en el sentido de que las fuerzas intermoleculares tienen un rol bastante importante, de hecho. Y si bien el líquido adopta la forma de su recipiente, tiene cierta forma propia. Si vieron que una gota de agua está bien, medio que se... pero tiene su formita, ¿sí? Entonces, las fuerzas intermoleculares tienen una acción acá, porque es lo que permite que este líquido tenga cohesión, que las moléculas se unan, que no sea un gas justamente, pero no son máximas como en el sólido. Y en el gaseoso, que es nuestra estrellita, lo que va a pasar acá es que cambia completamente todo, porque lo que sucede es que tenemos la energía suficiente para superar estas reacciones, ¿sí? Entonces, imagínense, tenemos el sólido estaría como ahí, te ponen en caso que esta es molécula 1, molécula 2, ¿sí? El sólido estaría como ahí bien pegadito, bien interactuando con fuerzas a full. El líquido sería como ahí, poner. Vista penita trabado, pero bueno, se puede destrabar. El gaseoso ya sería tuki. Vean que ya es completamente distinto, porque está destapado, o sea, pues están completamente separadas a lo que voy. Entonces yo en el gaseoso voy a ver las moléculas completamente libres de estar unidas con otras moléculas. Voy a ver que van a estar rebotando por todos lados porque no están unidas y tienen bastante más energía que en el líquido y en el sólido. Entonces yo lo que voy a ver es un nivel de energía cinética en particular, que es la que va a tener relación con el movimiento, con la velocidad, muy alta, y eso lo que causa es que vamos a poner, superamos las fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué pasa? Como las superamos, no importa si yo tenía una fuerza de atracción de London, tipo de polo, lo que fuera, acá las rompí todas y las moléculas o las partículas, vamos a poner partículas, van a moverse independientemente de las otras. Todo esto que estoy diciendo está basado en el momento independientemente, no tuve una palabra más larga, está basado en el modelo de gases ideales. Hay muchas cosas que acá no tenemos en cuenta. Por ejemplo, las moléculas ocupan un espacio, ¿sí? Si yo tengo mucho gas, el gas va a ocupar un espacio más considerable. En la forma que nosotros vemos en este modelo más sencillo, decimos, bueno, como son muy chiquitas, ni la considero el volumen. Son puntitos, ¿bien? Ni considero que tengan masa, que no se pegan, que no se mueven raro, ¿viste? Acá es todo muy sencillo. Pero bueno, lo importante es que puedan relacionar esto con lo que ya vieron de fuerza, ¿sí? Estamos hablando de un estado de la materia que tiene bastante energía. De hecho, fíjense que cuando pasábamos de sólido a líquido teníamos el punto de fusión, 0 en el agua, pero a gaseoso tenemos 100 grados el punto de ebullición. Entonces hay una barrera energética que superar, ¿sí? Ahora, ay, mi voz. Como nosotros estamos en un gas y dijimos que las moléculas se mueven independientemente, una de las características del gas es que ocupa la totalidad del volumen que lo contiene. Bueno, eso lo pueden ver con cualquier cosa que ustedes expongan en una habitación. Ponele que te contenga un aroma, ¿sí? El aroma está dado por moléculas que causan determinadas reacciones en el hocico, ¿bien? Pero supónganse que abren una cebolla, cortan una cebolla o abren perfumes, ¿sí? ¿Qué pasa? Primero van a sentir, tenemos moléculas en estado gaseoso, primero vamos a sentir en una parte de nuestra habitación y posteriormente lo que vamos a percibir con el olfato es que seguramente las moléculas se distribuyeron por toda la habitación y ahí salta alguien y dice, ¿quién se puso perfume? ¿No? Entonces, como ocupa la totalidad del volumen que contiene este gas, nosotros vamos a poder medir el volumen, claramente. Ahora, imagínense, ¿sí?, que
o no, imagínense, recuerden qué pasa cuando ustedes ponen un globo, ponele, en la luneta del auto y le da el sol, ponen una gaseosa, lo que sea. Si nosotros ponemos algo con un gas como un globo al sol, lo que vamos a causar es que aumente la temperatura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vemos que cuando aumenta la temperatura, el globo cambia de forma, se agranda, por ejemplo, y cuando se enfría, se achica. Entonces, podemos pensar que uno de los parámetros importantes va a ser la temperatura del gas. Y de hecho, pensemos que si tenemos, por ejemplo, agua en estado gaseoso, la temperatura es importante porque si bajo de los 100 grados, voy a tenerla líquida, ¿sí? Así que es algo muy importante tener en cuenta. Otra cosa que nosotros vamos a tener que considerar en un gas es la presión, ¿sí? La presión es la fuerza que me hace algo en una superficie, ¿está bien? ¿Qué pasa? El gas yo no lo puedo agarrar y decir hace fuerza, así como tengo un pedazo de gas. Entonces, como no puedo calcular la fuerza de un gas de una manera sencilla, conviene trabajar con la presión, que lo que hace es relacionarme la fuerza, pero con qué superficie está haciendo esa fuerza, sobre qué superficie, ¿bien? Y después, por último, no podemos descartar que la cantidad de gas que tenemos va a ser importante, ¿sí? Porque no es lo mismo tener un mol de gas oxígeno, ponele, en un tanque, que tener 2 toneladas de gas oxígeno, que serían un montón de moles, ¿bien? Obviamente a mayor cantidad de sustancia, más pesada se pone la cosa, bueno, es obvio, ¿no? Así que recordemos también, como estoy hablando de masas, moles, que la fórmula de densidad, yo voy a poner como delta, sí, es masa sobre volumen, ¿sí? No está de más recordarlo, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos, digamos, a nivel teórico, después pueden leer el teoría de cinética de los gases, esas cuestiones, pero a grandes rasgos trata de esto, ¿sí? A nivel teórico, bueno, tenemos dos grandes situaciones distintas que nos vamos a poder encontrar en los ejercicios. Una es que yo esté analizando un gas y la otra es que analice una mezcla de gases, ¿sí? Vamos a empezar primero, ya que vimos esto, vamos a hacer un ejercicio de gases no mezclados. Un recipiente con un gas puro, ¿sí? Entonces, Yuki, empecemos con la exercitation. No, sí. Bueno, vamos a tenerlo ahí. ¿Bien? Y ahora vamos a deducir la ecuación de los gases, ¿sí? Está todo pensado, Mentira, pero no importa, lo voy pensando en la marcha. Entonces, yo voy a ir anotando tipo acá arriba qué parciales, porque acuérdense que lo saco del altillo, voy a poner tipo, estos son todos segundos parciales, letra y año, ¿sí? Así si quieren ver el enunciado o lo que sea, pueden ir a buscarlo. ¿Estamos bien? Bueno. No, este no me sirve. Así que no voy a hacer desparcial porque estos son mezclas. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Ejemplo 1. Entonces, supónganse que yo te digo, bueno, tengo un tupper, iba a escribir tupper, pero no, tupper. Tengo un tupper que contiene, bueno, elijamos un gas, metano. El metano tiene su fórmula molecular CH4, ¿bien? Que contiene tanto a una temperatura, supónganse, vamos a decir a CNPT, que es una de las cosas que aparece. Calcular el volumen del tupper si hay, vamos a mandarle, no sé, una cantidad bonita, 5 gramos del gas. Esto es como un ejercicio típico, ¿sí? Típico de la primera parte de gases sencillos. Entonces, fíjense que una de las cosas que tenemos que destacar acá es que es solamente un gas. Acá tenemos metano y punto. Otra cosa importante, que por eso lo pongo en el primer ejercicio que hacemos, es esto de condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Condiciones normales de presión y temperatura se refiere a presión, es condición normal, presión, temperatura, ¿sí? Presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados Celsius, ¿ok?
Entonces, cada vez que nos digan CNPT, condiciones normales de presión y temperatura, una atmósfera, 0 grados Celsius ya está fijado esos dos valores. ¿Bien? Ahora, volvamos a lo que dijimos antes. Vamos a desdoblar la hoja. Y esta deducción que fuimos haciendo de las cosas que van a modificar los gases, las cosas que yo puedo medir, ¿sí? Ahí me golpeé. Bueno, entonces, vamos primero a hacer unas deducciones. Supónganse, ¿vieron una jeringa? Sí, creo que no tengo una jeringa, sería muy raro que tuviera una jeringa. Pero... ¡ay, sí la tengo! Me jodés. Acá, una jeringa. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Esta jeringa tiene aire, ¿no? Me la lleno de aire. Ahora no lo veo, pero hay aire, ¿bien? Una jeringa de 1 mililitro, creo que es. Sí, 1 mililitro. Entonces, ahora este sería el volumen. Poner ahí 1 mililitro marcado justo, ¿sí? Entonces, supónganse que lo tapo y hago fuerza. O sea, ¿qué estaría haciendo yo? Disminuyendo el volumen, ¿sí? Llega a un punto donde me cuesta mucho ya apretar. Como que hay mucha presión adentro, ¿sí? De hecho, fíjense que pude llegar a 2 mililitros, 0.2 mililitros y ya me duele el dedo porque hace mucha fuerza, mucha presión. Entonces, ¿qué podríamos ver? Que inclusive si lo suelto, ¿qué pasa? Solito se expande. ¿Está bien? ¡Oh, wow! Entonces, ¿qué podríamos decir sobre esto? Bueno, podríamos decir, en primer lado, ay, miren cómo me quedó el dedito. Bueno, podríamos decir que a menor volumen, qué lindo tema, aumenta la presión. Bien, claramente. Si yo comprimo un gas, justamente aumenta la presión. Y justamente tenemos el gas comprimido, el aire comprimido, que es justamente gas a altas presiones por estar en un volumen chiquitito. Ahora, fíjense que esto, cuando yo tapé el recipiente, que sería nuestra jeringa, el volumen, la cantidad de gas, o sea, los moles que tenía, eran fijos, porque ya no agregaba ni sacaba moles. Y entonces vamos a poner moles constantes. Recuerden que N era de moles. Entonces, si yo los moles, la cantidad de gas no cambia, a medida que achico el volumen, dijimos que aumenta la presión. De vuelta voy a hacer mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza. Y ¡pum! Es divertido. Bien, esto de lógica, ¿no? Fíjense que es muy lo que vemos todos los días. Claramente, al revés también se cumpliría. Entonces, y viceversa, de que a mayor volumen, versa, ya, menor presión. Bien, le hago vacío justamente, es lo que se dice normalmente. Ahora, imagínense, ¿sí? Vamos a jugar un poco con la cantidad de gases, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tengo esto ahí, ¿no? Y supónganse que yo lo soplo, o sea, ahí tengo una cierta cantidad de gases que están entrando y saliendo, ¿no? Y lo cierro y están fijos. Cantidad de gases, moles, fijo. Ahora, supónganse que yo le agrego gases, ¿sí? Me lo voy a poner en la boca y voy a soplar directamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Y seguramente se expande. O sea, si no se expandió pues es muy duro. Pero bueno, entenderán la cosa, ¿no? Agarren un globo y ¿qué pasa? A medida que ustedes le ingresan moles de gases que hay en la mezcla de aire, ¿qué va a ocurrir? El globo se va a hinchar, se va a aumentar el volumen, ¿sí? Entonces podríamos decir que a mayor cantidad de gas, a mayor moles, el volumen también va a ser mayor. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, vamos a pensar el último factor que vendría a ser la temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿No les pasó una vez en las ollas de presión o una olla tapada directamente? ¿Qué pasa? La olla tapada, hay ollas de alta presión, pero creo que son caras y no sé si todo el mundo tiene. Yo no tengo, la verdad, no, ni siquiera, nunca vi una en mi vida. Ay, qué triste. Supónganse que es una olla, ¿no? Y supónganse que tenemos rayos X, olla para mirar el interior. Supónganse que pusimos agüita al fuego, ¿sí? ¿Y qué pasa? A medida que fuimos calentando el agua, las moléculas de agua iban cambiando de estado al llegar a 100 grados Celsius y pasando a la fase vapor, a ser gaseosos. Y los perros... Bien. ¿Qué pasó entonces? Supónganse que evaporamos todo el agua.
y nos quedó solamente el agua como un gas encerrado en nuestra... Bueno, es una olla, che. Encerrado en nuestra olla, ¿sí? Y le seguimos aumentando la temperatura. ¿Qué piensan que va a pasar? Bueno, literal llega un momento donde esto va a explotar. O se va a levantar la tapa y si está sellada, explota. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque a mayor temperatura, la presión te va a aumentar, ¿sí? Las cosas se expanden porque aumenta la presión. Y podríamos decir lo mismo al revés, bajo la temperatura las moléculas cada vez van a moverse más lento. Tengamos en cuenta que la temperatura es una medida que me indica cuánta energía tenemos. Entonces mucha temperatura, mucha energía, y está bueno que piensen como energía, movimiento, ¿sí? Baja temperatura, quietito, interacción intermolecular. ¡Pum! Se pegaron, líquidos. ¡Pum, pum! Sólido. ¿Bien? ¡Pum, pum, pum! Pum, explotó. Entonces, con todas estas deducciones que son como de la vida, aprendí en la escuela de la calle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear una ecuación. Bueno, podemos decir, hablamos de la presión, ¿sí? Hablamos del volumen, hablamos de los moles, hablamos de la temperatura. A mayor moles, mayor volumen, ¿sí? O sea que si uno sube, tiene que subir el otro. A mayor temperatura, mayor presión. Si uno sube, tiene que subir el otro, ¿sí? Lo que podemos hacer ahí es mandar un igual. Si sube la presión, suben los moles o sube la temperatura. Si sube el volumen, suben los moles o sube la temperatura, que es lo que venimos diciendo. Ahora, ¿qué pasa? Esto no es lo mismo, no es que es lineal y es así, un igual. Entonces, nosotros lo que vamos a decir es que la presión y el volumen son proporcionales, este símbolo significa proporcional, a los moles y a la temperatura, ¿sí? O sea, si uno sube, sube el otro. ¿Qué pasa? Cuando uno quiere transformar esto a un igual, tiene que agregar un valor de corrección, una constante, que para nosotros es R, ¿sí? Que corresponde a la constante de gases ideales. Y fíjense que ahí le cagué media hoja, que boluda. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, todo multiplicación, o sea que el orden no importa, yo le puse la R después, pero no importa, es la ecuación de gases ideales, que es la ecuación, la primordial para todos nuestros ejercicios para este tema, ¿ok? Entonces, me dice que la presión y el volumen, ¿sí? Son proporcionales, o sea, aumentan o disminuyen. Si aumentan o disminuyen las moles y la temperatura. R es un número fijo, no va a cambiar, así que nada, ni lo pensamos. Tenemos que tiene que estar, pero no es un valor que tenga que medir del gas. ¿Bien? Entonces, vamos ahora a analizar esta fórmula, que yo la puse acá, así que vamos a aprovechar que ya la tengo ahí y lo tengo escrito. Porque lo importante de esta ecuación, o lo que hay que tener en cuenta, es que las unidades tienen que ser estas que aparecen acá, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, R, el valor de R es 0,082 con unidades, litro por atmósfera dividido mol por Kelvin, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese es el valor que tenemos que poner para corregir esta igualdad, ¿bien? Ahora, el valor de R, si ustedes lo buscan en Wikipedia, R puede tener 800 millones de valores que nacen de ir cambiando las unidades, ¿sí? Entonces puede ser que lo mando como joules y no sé qué, y tiene otro valor y así. ¿Qué pasa? Nosotros usamos esto porque para los problemas de gases es lo más conveniente hablar de litros, para el volumen, de atmósferas, presión y esas cosas, entonces la vamos a dejar ahí. Pero ¿qué pasa? Al tener fijado a R, vamos a tener que chequear que las unidades coincidan con las de R para que no tener problema. Entonces tenemos que la presión tiene que estar en atmósferas, ¿sí? Y la conversión de atmósferas pues son 760 milímetros de mercurio, una atmósfera, o torr, que es lo mismo, o sea, milímetro de mercurio y torr, o 101.300 pascales es una atmósfera, ¿sí? Para el volumen, el valor que tiene que poner en la fórmula tiene que estar en litros. Un litro es exactamente lo mismo que un decímetro cúbico, así que es lo mismo. Pero para mililitros y centímetros cúbicos, un litro son 1000. 1000 litros o 1000 centímetros cúbicos, porque estas dos de vuelta son iguales, ¿sí? N es la cantidad de sustancia y tiene que estar sí o sí en moles, cosa que ya aprendieron a hacer los pasajes en parcial pasado. R es la constante de los gases, que la puse acá de vuelta,
y la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Eso es la escala absoluta. La escala de Kelvin va de 0 para arriba, ¿bien? No existen los negativos acá. Y para pasar de grados Celsius, los normales, ¿no?, a Kelvin, lo que hacemos es sumarle 273. Recuerden ese número y lo suman a la temperatura que tienen en Celsius, ¿sí? Entonces, claramente acá, si tienen la intuición de que me parece que las unidades van a romper las bolas, están en lo correcto. Tienen que prestarle mucha atención a las unidades, ¿sí? Así que vamos a volver al ejercicio. Ay, no sé dónde tiré la hoja. Vamos a volver al ejercicio que había planteado, que no sé dónde lo dejé, de hecho. Acá. Acá, ¿bien? Y vamos a empezar a plantearlo con ayuda de nuestra ecuación de gases ideales. Espérense, voy a poner el enunciado acá arriba, ¿sí? Y vamos a empezar a resolver. Entonces, fíjense que en toda situación, esto es una ecuación de estado, o sea que en cada momento yo puedo calcular estas cosas, ¿sí? Presión, volumen, moles y temperatura. Ahora, fíjense que en este problema lo que nos están preguntando es el volumen. Voy a marcarlo. La incógnita sería el volumen. Ay, perdón, carajo. Mirá, quietito. Bueno, y fíjense que para calcular el volumen tendríamos que conocer la presión que al darnos las condiciones normales de presión y temperatura me la dicen. Entonces vamos a ponerle como un cosito de ya está. La cantidad de moles que tenemos, pero me hablan de 5 gramos. Moles a masa se podían pasar. Me dice la molécula, podemos calcular la masa molar. Así que bueno, eso va a estar encaminado por ese lado. Vamos a marcarlo como que esto lo tengo que pasar. Así voy a marcar. La temperatura, como estamos en condiciones normales de presión y temperatura, también la conocemos, 0 grados Celsius. Pues haremos los pasajes, pero bueno. Listo, la temperatura y R, recuerden que siempre la voy a conocer, porque es este valor, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero, como tengo que averiguar el volumen, voy a despejar el volumen. Despejar es que me quede eso solo de un lado del igual, ¿sí? Entonces, la presión que está multiplicando pasa dividiendo a todo el resto, ¿sí? Y ahí tenemos la expresión para calcular el volumen. Ahora, la presión está en una atmósfera, el enunciado, así que vamos bien. La temperatura está en grados Celsius, así que la vamos a pasar a Kelvin. ¿Cómo hacemos? Agarro el grado Celsius, 0 grados Celsius, y le sumamos 273. Así, el resultado es 273 Kelvin. No va con el grado, no es grado, es Kelvin nada más. Así que tenemos la temperatura. Y ahora vamos al tema de las moles, porque nosotros nos decían que el dato eran 5 gramos de metano CH4. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar de gramos a moles? Bueno, calculamos la masa molar del metano. Tenemos 12 gramos por mol del carbono, 4 gramos por mol de los 4 hidrógenos, 16 gramos por mol, ¿sí? Y ahora planteo la regla de 3, es decir, si 16 gramos de metano es un mol, entonces 5 gramos son X moles. Bien, esto ya es del primer parcial, así que ya tenemos 5 dividido 16, 0,3125. Voy a usar todos los decimales porque yo redondeo al final nada más, una cuestión mía, pero bueno. Esos son entonces los moles que tenemos presentes. ¿Y ahora qué hacemos con todos estos datos? Vamos a la fórmula y reemplazamos. Volumen es igual a 0,3125. Importante, pongan las unidades, ¿sí? Porque tienen que tacharse y quedar bien. Es una muy buena forma de chequear si la están cagando. Así que, bueno, decir. La temperatura, 273 Kelvin. Opa, me quedo medio juntito. R, 0,082 litro atmósfera mol Kelvin, ponele. Y abajo la presión dividiendo, que habíamos dicho que era una atmósfera porque era presión y temperatura normales. Ahora, fíjense el tema de las unidades.
El mol está dividiendo acá en la R y el mol está multiplicando. Chau mol. El Kelvin está multiplicando acá y acá está dividiendo. Chau Kelvin. Siempre tenga arriba y abajo, se cancela. Atmósfera arriba, atmósfera abajo. Y la única unidad que nos queda es el litro. ¿Tiene sentido? Sí, estamos calculando un volumen. Así que ven que es una buena forma de chequear que no estén mal las cosas. Entonces tenemos, ay qué boludo lo borré, 0.3125 por 273 de la temperatura por 0.082 R dividido 1, o sea, lo hago. Y eso nos da aproximadamente 7 litros, que sería el volumen de nuestro tupper. Es terrible tupper. ¿Está bien? Entonces, en todos los ejercicios la cosa va a ser muy parecida. Va a ser plantear la ecuación de los gases. Por ahí lo complementamos con algo más, pero si no, no, la mayoría van a ser así. ¿Sí? Entonces, es vaporizador. Estoy buscando algún ejercicio, si ve alguno de no mezcla, sino ejercicio de gases solos nomás. Pero no veo. Así que vamos a inventarlo. Bien. Ahora, supónganse lo siguiente. Vamos a pasar otra hoja, vamos a pasar otro ejercicio también de gases, es un solo gas. Pero ahora vamos a complicarlo un poquito, naturalmente. Supónganse lo siguiente. Vamos a poner Juancito, el Michi. Y como es un Michi, le voy a hacer orejitas de Michi. Tiene un globo inflado con helio. ¿Sí? Cuyo volumen es de 4.250 mililitros. Sí, vamos a ponerle eso. La temperatura del gas, inicialmente, estoy pensando en la paso, estoy medio lenta. La temperatura del gas inicialmente, vamos a ponerle la temperatura ambiente, se triplicó. Porque sí, no vamos a poner por qué se triplicó, ¿sí? Y vamos a calcular el volumen del globo luego del calentamiento. Sí, ahí está. Bien. Bueno, creo que puede servir este dato. Creo que puede servir este problema, ¿sí? Entonces, es un Michi. El Michi tiene un globito. El globito tiene helio, o sea que es de esos que suben. No importa. Pero bueno, es de esos que es en la boca, así, de esos. Y nos dicen que tenemos un volumen tal, ¿ok? Y a tal temperatura, la temperatura ambiente. Ahora, fíjense que la clave de este ejercicio y la diferencia con el anterior es el hecho de que haya un cambio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener siempre dos tipos de problemas. Los problemas como el anterior, donde tenemos algo y tenemos todas las variables y nos preguntan una, ¿sí? Me dicen moles, presión y volumen, me preguntan temperatura. Y esos que son aplicar la ecuación de los gases despejando, como el anterior, que teníamos todo y nos preguntaban el volumen, ¿sí? El otro tipo de ejercicios son los ejercicios donde tenemos un cambio, ¿sí? Donde tenemos una situación inicial, ocurre algo que hace que cambien variables hacia una situación final, ¿sí? Entonces, vamos a pensar qué onda con esto. Tenemos, al principio, el volumen es de 4.250 mililitros y me dice que la temperatura del gas inicial es la temperatura ambiente. Yo le voy a poner
temperatura ambiente, pero no me dice en ese momento a qué temperatura estaba, así que no lo sé, ¿ok? Ahora, vamos a tener también una determinada... Ah, pero hay que agregar algo. Si la presión se mantuvo constante, porque si no ahí se nos faltaba algo. Listo, ¿sí? Entonces, vamos a tener una determinada cantidad de moles al principio y una cantidad de atmósferas de presión en este globo, ¿sí? Pero no la sabemos, ¿ok? Recordemos que para todo esto tenemos la ecuación de gases, que en este caso sería la presión inicial por el volumen inicial es igual a los moles iniciales por R por T inicial. Si R no lo pongo inicial porque es R, la constante. Ahora vayamos a la parte final. Bien, final vamos a tener un volumen final, una temperatura final, moles, presión y una ecuación de gases, pero con los valores finales, ¿sí? Y vayamos pensando un poquito en qué onda con esto. Bueno, primero, calcular el volumen, o sea que el volumen final va a ser la incógnita, ¿bien? Y me dicen que inicialmente, la temperatura que inicialmente era la temperatura ambiente se triplicó. O sea que no sabemos el valor, pero podríamos decir que si antes tenía la temperatura ambiente, ahora tengo 3 veces la temperatura ambiente porque la triplicamos. ¿Bien? La cantidad de moles y las presiones no las sabemos, pero hay una cosa importante que le agregué, porque si no, no podíamos hacerlo, que es la presión se mantuvo constante. ¿Qué significa que se mantuviera constante? Que no cambió, ¿sí? O sea que antes y después la presión era absolutamente la misma. No sabemos cuál es, pero yo le voy a poner P, porque antes y después quedó igual, ¿sí? Ahora, otra cosa importante es que el globo, digamos, está cerrado. Está inflado y cerrado, ¿sí? O sea que el globo inflado con helio podríamos pensarlo como un recipiente cerrado. ¿Y qué pasa? Si está cerrado, nada entra y nada sale. Y como nada entra y nada sale, la cantidad de gas es constante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como es constante, nosotros podríamos decir que si tengo cierta cantidad de moles al principio, al final tengo la misma cantidad, porque no está pinchado ni nada. Entonces le voy a poner N también. ¿Ok? Son los que no van a cambiar. Y para que los voy a marcar con este. Este y este no cambian, ¿sí? Ahora, una vez que hicimos eso, lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación de gases con justamente estos valores que obtuvimos acá, o letras, si no lo sabemos. Entonces, el volumen, bueno, la presión ya no es presión inicial, es presión porque no cambia. El volumen sí es el volumen inicial, bueno, esto sí le voy a dejar el volumen inicial. Los moles, que antes les puse moles iniciales, son moles nada más porque no cambian, no hay diferencia entre sí y después. R es R. Y la temperatura inicial yo la llamé temperatura ambiental, porque era la temperatura del ambiente, ¿sí? Este problema. Voy a hacer lo mismo acá. La presión final le voy a llamar P nada más porque no hay diferencia con la anterior. El volumen final es lo que quiero averiguarles como volumen final. Moles no cambia. R. Y la temperatura final es 3 veces la temperatura ambiente. O sea, le voy a poner 3 por la temperatura ambiente en vez de temperatura final. Ahora, lo que voy a hacer es despejo las constantes. ¿Qué es esta canción? Ah, Stone Roses. Claro. Despejo las constantes. O sea, ahora me voy a fijar qué cosas no cambian y las voy a pasar todas las que no cambian para un lado del igual. Las que sí cambian las voy a pasar para el otro, ¿sí? Veamos, acá lo que no cambia es, dijimos, la presión, los moles, bueno, y R no cambia, así que la voy a marcar también, ¿sí? Y acá si no cambian esa, acá tampoco van a cambiar, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es juntar todo para un lado y lo que queda para el otro. O sea que acá N y R que están multiplicando,
la voy a pasar como bloquecito dividiendo, ¿sí? Al volumen inicial, acá me queda la temperatura ambiente, que está acá multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Acá como me quedaría, presión N por R es igual a 3 veces la temperatura ambiental, ambiente, ¿bien? Y tenemos eso. Ahora, fíjense una cosa, todos estos valores son iguales que estos valores que tenemos acá, no los conocemos, pero son iguales. Como son iguales, yo voy a decir, bueno, son iguales. Esto es igual que esto. Igual es obvio por lo que estamos diciendo. Pero, y acá viene la gracia, nosotros dijimos que P sobre NR es esto de acá. Entonces, en vez de escribir esto, que voy a escribir temperatura ambiente sobre volumen inicial, ¿sí? Pero, al mismo tiempo, esto es esto. Entonces voy a escribir eso acá también, 3 por la temperatura ambiente sobre volumen final, ¿sí? Y ahora, ustedes dicen, pero no tenés idea de las cosas. Bueno, sí, está bien, pero eso, fíjense que el volumen inicial lo conocíamos, eran 4.250 centímetros cúbicos, mililitros, lo mismo. Y fíjense que lo que nos preguntan es el volumen final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Despejo el volumen final. ¿De qué manera? Como está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Volumen final por temperatura ambiente sobre 4.250 centímetros cúbicos. Y a este 4.250 centímetros cúbicos que están dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Por último, a esta temperatura ambiente que está acá multiplicando, la voy a pasar dividiendo. Me queda 3 por temperatura ambiental, 4.250 centímetros cúbicos, sobre temperatura ambiente de vuelta. Y acá viene la magia. Fíjense que esto, temperatura ambiente, no sé cuánto vale, pero no la necesito, porque la pude cancelar. ¿Y qué cuenta me quedó? 3 por tanto, nada más. Bien, entonces 3 por 4.250 nos da 12.750 centímetros cúbicos. Si lo quieren pasar a decímetro cúbico, o sea, litro, lo dividen por 1000. Pero fíjense entonces que a pesar de casi no tener datos, pudimos resolver esto sin ningún tipo de problema, ¿sí? Yo acá lo hice muy paso a paso, pero de todas maneras, de por sí en las clases siempre digo, si hay un cambio, está bueno acomodarse bien los datos y ver qué cosas cambian y qué cosas no cambian. Siempre que haya algo constante lo podemos despejar de un lado de la ecuación de gases y después igualarlo, para después terminar con una expresión mucho más sencilla, ¿sí? Así que bueno, esto es el problema como más complejito de situaciones donde hay un solo gas, ¿sí? Ahora vamos a pasar a mezcla de gases, porque es como un capítulo aparte, ¿sí? Tenemos primero los gases que son los recipientes con un solo gas y después las mezclas de gases. Entonces, para las mezclas de gases tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Supóngase que yo voy a hacer un globito ahí y voy a dibujar moléculas, ¿bien? Digo 1, 2, 3, 4, o partículas, como quieran pensar. Es esquemático, no es exacto. Y después, como es una mezcla de gases, voy a tener otro gas presente. ¿Ok? Entonces, nosotros acá vamos a poder medir varias cosas. Por un lado, presión, volumen, moles y temperatura. Pero, como es una mezcla, uno podría preguntarse, ¿pero qué moles pongo yo acá? ¿Qué onda con el volumen? ¿Qué onda con la temperatura? Bueno, en cualquier mezcla de gases, todos los gases ocupan el mismo volumen. O sea, todos ocupan el total del volumen. Así que el volumen, vamos a ponerle total, que es el volumen del recipiente, va a ser el volumen de cada gas. No hay problema acá, ¿sí?
No es que se confinan en un espacio, sino que están en todo el recipiente. La temperatura, vamos a tomarla como que la temperatura total, la temperatura del sistema, es la temperatura de cada gas también. Acá no vamos a tener gases a distintas temperaturas, sino que vamos a estar todos, si está a 30 grados, va a estar a 30 grados todo, ¿bien? Pero ahora lo que va a cambiar es los moles, porque yo voy a poder medir los moles totales de partícula. La ecuación de gases, fíjense que en ningún momento le importa de quién es el mol, solamente importa el número de partículas, ¿sí? Entonces, los moles totales, yo los puedo contar, ¿qué van a ser? Los moles del gas, en este caso rosa, vamos a ponerle a rosa, y por otra parte, los moles del otro gas que dibujé en amarillo. Si tuviera un tercer componente, no siempre son 2, pueden ser 3, 4, lo sea. Yo puse 2 para hacerlo sencillo, ¿sí? Pero bueno, si tuviera más componentes, iría sumando cada gas. Y ahora vamos a hacer la deducción de la ecuación de Dalton, la ley de Dalton, que es la suma de presiones parciales. Lo que dice Dalton, o que dijo, es que la presión total en un recipiente donde tengamos una mezcla de gases va a corresponder a la suma de presiones parciales de cada gas de la mezcla. Bueno, presión parcial, ¿qué onda con eso? La presión parcial, como definición, es la presión que la presión que habría en un recipiente solamente con el gas de interés, ¿sí? O sea, es la presión que haría, vamos a ponerle presión de A si estuviera solo. Como los ejercicios que venimos haciendo. Vieron que medíamos una presión. Bueno, en el ejercicio anterior, que teníamos la presión del gas helio, esa presión, si el recipiente solamente contiene gas helio, es la presión del sistema total. Pero, si tuviera un gas helio y otro gas, la presión que teníamos antes sería la presión parcial del helio, pues la presión que tendría si estuviera solito. Bien, sepan bien la definición porque hay veces que tiran datos y tienen que deducir presiones parciales solamente por sus significados, ¿sí? Más allá de las fórmulas. Entonces es importante por eso lo aclaro. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un gas amarillo, un gas rosa, cada uno va a tener su presión. Si yo saco el amarillo, la presión que mediría sería la del gas rosa nada más. Y si saco el rosa, la presión que mido es la del amarillo nada más. Por lo tanto, la presión total va a ser la suma de cada una. ¿Bien? ¿Cómo calculamos la presión parcial? Bueno, hay una expresión muy útil que es que la presión parcial de un gas corresponde al producto entre su fracción molar y la presión total del sistema. Y ahora ustedes dicen, ¿qué? ¿Fracción molar? ¿Qué? ¿De qué? Bueno, la fracción molar vendría a ser como una especie de porcentaje sin el por cien, ¿bien? Y me dice justamente la fracción de la mezcla que corresponde al gas de interés, ¿bien? Es el porcentaje sin el 100 realmente. Entonces, supónganse que yo tengo, no sé, 10 moles totales, ¿bien? Esos 10 moles totales corresponden a 8 moles de un gas A y 2 moles de un gas B, ¿sí? Para calcular una fracción molar, lo que hacemos es, al igual que un porcentaje de A, por ejemplo, sería los moles que corresponden al gas que me interesa, A en este caso, dividido los moles totales, que es la suma de cada mol de cada gas. En este caso tenemos 8 dividido 10 moles totales, ¿no? Y el resultado nos va a dar 0,8. Siempre va a ser un número del 0 al 1 la fracción molar. 1 sería si tuviera solamente el gas puro, 0 que no hay gas. Y esto corresponde al valor del porcentaje porque yo puedo pensarlo como 0,8 fracción molar de A o como 80% de la mezcla corresponde a A, ¿sí? Es la misma cuenta que si haríamos el porcentaje, pero sin el por cien al final. Una cosa importante sobre las fracciones molares es que la suma
de las fracciones molares de todos los gases. Yo sumo todos los gases que tengo, me tiene que dar 1. Es lo mismo que decir, si yo sumo cada porcentaje, me tiene que dar el 100%. Es lo mismo, ¿sí? Así que bueno, esas son las consideraciones. Fíjense que es importante si trabajamos en gases, digamos, problemas de un solo gas o problemas de mezcla de gases, porque ya el problema se encara distinto, ¿sí? Y una cosa importante antes de que termine con esta explicación es que si yo hago la ecuación de los gases, con esto lo puedo hacer presión total por volumen total es igual a los moles totales por R por T total, ¿sí? Pero también podría hacer la ecuación de gases para cada gas por separado, ¿sí? Eso no habría problema. Así que bueno, lo importante es que siempre me refiero a lo mismo. Si hablo de total, todo tiene que ser sobre el total. Si hablo de A, todo tiene que ser sobre A. Presión, volumen, moles, todo, ¿sí? Entonces, vamos a ir al ejercicio. Directamente voy a ir de parcial, ¿sí? Yo directamente voy a encargar de parcial. El ejercicio que voy a agarrar, porque esto, bueno, la idea que esto es que ustedes estudien eso y después cuando repasen puedan hacer el ejercicio. Así que bueno. Este es el parcial, segundo parcial. Letra. No me fijé la letra. Segundo parcial A, ¿ok? Del 2018, sacado del altillo. El ejercicio es el número 4. Bien, así que bueno, vamos a ir leyéndolo entre todos. Entonces, ejercicio 4. Las fórmulas igual las tenía escritas acá en el papelito, ¿sí? Fíjense que es lo que les dije. Así que, bueno. Vamos con el ejercicio 4 que dice: un recipiente rígido. Voy a ir anotando las cosas que me parecen importantes para tener en cuenta. A una determinada temperatura, T, contiene una mezcla gaseosa formada por oxígeno y argón, ¿sí? La fracción molar del argón, es igual a 0,425 y la presión parcial del oxígeno, nada más, es de 1,50 atmósferas. La pregunta es calcular la presión total de la mezcla. Bueno, esto del problema tiene mucha teoría de fondo para poder reducir las cosas, muchos tips, ¿sí? Entonces, tenemos esto. Cuando hablamos de presiones parciales, presiones totales, tenemos que recordar que, por un lado, la presión parcial del oxígeno va a ser la fracción molar del oxígeno por la presión total, ¿sí? Lo mismo podemos decir del argón. La presión parcial del argón es igual a la fracción molar del argón por la presión total, ¿sí? Fíjense que nuestro dato, fíjense que teniendo fracción molar y la presión parcial de un gas puedo calcular la presión total, que es lo que me preguntan. Así que yo voy a usar esta ecuación directamente porque hablamos de una presión parcial y nos tiró una fracción molar. ¿Cuál es el problema? Que no coinciden, una es del argón y otra es del oxígeno, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar con la presión parcial del oxígeno. Voy a trabajar con esta ecuación. ¿Por qué? Porque fíjense que nuestra mezcla es de dos componentes. Tenemos el oxígeno y tenemos el argón, ¿sí? Yo antes le dije que la suma de las fracciones molares de cada componente me tiene que dar al final el total de la mezcla 1. O sea que la fracción molar del oxígeno junto con la fracción molar del argón, que son los dos componentes, me tiene que dar el 100% de la mezcla 1. ¿Sí? Ahora la fracción molar del argón me dicen que vale 0,425. Entonces fíjense que con esto despejamos y podemos calcular la fracción molar del oxígeno. Así de directo, ¿sí? Pero fíjense que tiene cosas bien presentes. Esto nos da 0,575 sin unidades directamente, que sería la fracción molar del oxígeno. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Volvemos a la ecuación porque nos decían que la presión parcial del oxígeno era 1,5 atmósferas. Así que voy a decir ahora, bueno, 1,5 atmósferas, que es la presión parcial del oxígeno, es igual a 0,575 fracción molar del oxígeno por la presión total, que es lo que me preguntan. Paso dividiendo. Fíjense que las unidades van a quedar en atmósferas. Siempre tengan en cuenta que la presión total tiene que ser mayor a la presión de cada gas, porque es esa más otra más, ¿bien? Hacemos la cuenta y tenemos que la presión total es 2,61 atmósferas. Cifras significativas le pongo 3. Y ahí tenemos este ejercicio de gases a nivel mezclas. ¿Bien? La pregunta B es recontra capciosa, porque va como en contra de lo que, la primera respuesta que ustedes dirían, pero porque es para pensarlo bien. La pregunta es, la presión parcial del argón, ¿sí? Aumenta, o sea, es menor, igual o mayor que antes si agrego moles de nitrógeno. No me importa cuántos moles. Agrego una sustancia. La respuesta es la presión parcial no cambia, ¿sí? La única forma que yo tengo de cambiar la presión parcial de un gas es cambia si modifico los moles del gas argón en este caso, porque es la presión de argón. Entonces si le agrego argón o le saco argón, ahí cambia la presión de argón. Cambia si cambio la temperatura, porque la temperatura, recuerden que tenía que ver con la presión, iba a tener un efecto directo. Cambia si cambio el volumen. Pero ¿qué pasa? La presión parcial del gas era la presión que ejercería si estuviera solo. Si agrego nitrógeno, el argón solo va a seguir ejerciendo la misma presión. Entonces yo puedo agregar o sacar la cantidad de gases que quieran, mientras que no toque el gas en cuestión, ¿sí? No va a cambiar. Yo le agrego nitrógeno, le saco nitrógeno, agrego esto, saco lo otro, saco el oxígeno, lo que sea. No cambia porque eso no influye al argón de ninguna manera, ¿sí? Solamente va a cambiar si modifico alguna de estas consideraciones, ¿sí? Así que bueno, tenemos entonces la explicación de los problemas de gases. Obviamente esto va a llevar práctica. Pero bueno, tengan en cuenta que son 2 puntos del parcial. Pará. Y hay una pregunta más que no la leí. Una pregunta C. Pregunta C. El volumen del recipiente, sí, el volumen del recipiente, el volumen total, es de 3 decímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen que ocupa cada uno de los gases de la mezcla? Volvemos al machetón. Vieron que yo les puse que la presión total era la suma de presiones. El volumen total corresponde al volumen de cada gas porque los gases ocupan todo el volumen. Entonces, si el recipiente es de 3 decímetros cúbicos, el volumen del argón es de 3 decímetros cúbicos. El volumen del oxígeno, que son los componentes de la mezcla, es de 3 decímetros cúbicos. Y el volumen de cada gas presente corresponde al mismo, ¿sí? O sea que la respuesta sería 3 decímetros cúbicos justamente. Son capciosas porque tienen que en cuenta la parte más teórica de esto. Pero bueno, oye, carajo. Ahí ahora sí, ya está el ejercicio completo, 2 puntos ahora sí. Espero que les haya servido esta introducción teórica y media ejercitación de esto. Así que, bueno, cualquier duda consulten. Gracias por la buena onda, pueden compartirlo tranquilamente. Y, bueno, mucha suerte con el estudio. Un beso a todos.